Cordial saludo, mi nombre es Juan Carlos Carrillo Parada, estudiante de Ingeniería Industrial de la Escuela SBTI del CEAT Bucaramanga. A continuación les presento mi documento de identidad. Bien, para el curso de Física Electrónica, correspondiente a la tarea 1, vamos a ver unas leyes básicas de circuitos eléctricos. Entonces voy a explicar de acuerdo a la investigación que hice o a un modo general 4 conceptos que vamos a trabajar en esta temática y pues durante el periodo. El primer concepto de ellos tiene que ver con la ley de Ohm y Ohm me explica la relación que existe entre el voltaje, la corriente y la resistencia de un circuito eléctrico, ¿sí? Entonces va a haber la corriente que circula entre dos puntos de un circuito eléctrico. Me dice también que la corriente eléctrica que circula entre ellos y la resistencia de la trayectoria de la corriente son todos proporcionales, están relacionados entre sí. Entonces, hay una fórmula que me dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia y la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Entonces, hay una relación en un circuito eléctrico con lo que tiene que ver entre corriente, voltaje y resistencia de acuerdo a la ley de Ohm. La ley de voltaje de Kirchhoff o la segunda ley de Kirchhoff establece que la suma de todas las diferencias de potencial eléctrico, toda la suma de las diferencias de potencial eléctrico alrededor de un lazo va a ser siempre cero. ¿Por qué? Entonces, los incrementos de tensión es igual a las caídas de tensión. Entonces esto me dice, entonces el aumento de tensión va a ser 10, por un ejemplo, la caída de la tensión va a ser 10, por eso me va a dar 0. Porque la fórmula sería aumento de tensión menos la suma de las caídas de la tensión. Por eso me va a dar 0, de acuerdo a la segunda ley de Kirchhoff. La ley de corriente de Kirchhoff o la primera ley de Kirchhoff me dice que en cualquier nodo, cualquiera, la suma algebraica de las corrientes eléctricas que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces, significa que la cantidad de corriente que entra en un nodo tiene que ser la misma que va a salir. Los nodos son estos puntos de intersección que hay en un circuito eléctrico. Entonces, si entraron 10, van a salir 10. No puede entrar 10 y salir 7. Siempre va a ser lo mismo. Lo que entra y lo que sale, de acuerdo a la ley de Kirchhoff de corriente. La relación de la resistencia eléctrica con la temperatura, entonces pues siempre es lógico pensar que la resistencia de cualquier material conductor aumenta su temperatura de forma proporcional cuando éste está expuesto. Y si queremos nosotros saber si esto es verdad, entonces hay una fórmula para utilizarla. Entonces si queremos calcular la resistencia de un conductor a cierta temperatura, vamos a utilizar esta fórmula que se encuentra acá, donde R sub T va a ser la resistencia del conductor a cierta temperatura. El R sub 0, resistencia del conductor, está A, que va a ser el coeficiente de temperatura de la resistencia del material en grados centígrados elevado a la menos 1. Y T, que es la temperatura del conductor. Si queremos ver esa relación o la resistencia de un conductor a cierta temperatura que va a estar expuesto. Hay una pregunta por resolver, una pregunta problemática, que dice que puede existir las corrientes eléctricas con carga de reposo. De acuerdo a lo que pude investigar, mi respuesta es sí, porque podemos determinar que la electricidad se encuentra en reposo debido a que no existe una fuerza que es ejercida sobre un cuerpo eléctricamente. Y según la ley de Coulomb, los cuerpos cargados eléctricamente ejercen fuerza unos sobre otros. Cuando los cuerpos cargados están en reposo, las fuerzas son eléctricas. Entonces, ¿puede existir las corrientes eléctricas con cargas en reposo? Mi respuesta es sí. Y entonces las referencias bibliográficas, y entonces esto sería todo por este tema, los conceptos básicos que vamos a ver en este semestre. Hasta una próxima.